Bueno, buenos días y muchas gracias pues a la organización y felicitaciones por lo que ha sido este congreso, ha estado fantástico. Creo que también es un acierto el poner de nuevo al cáncer de recto en un congreso, pues porque normalmente tiene poca visibilidad, pero desde hace más o menos 2 años que fueron publicados los fase 3 que iremos presentando, pues vuelve a tener mucha relevancia porque hay nuevos hitos en el tratamiento. Entonces, este va a ser un módulo completo, por lo tanto, pues vamos a ir tocando los temas, pero al final, pues la idea es que nos hagamos una idea general todos de con qué nos sentimos más cómodos en el tratamiento del cáncer de recto. A mí me correspondió el cáncer de recto de esquema largo y me sentí un poco así, como nadando a contracorriente, porque en realidad pues todo está migrando como hacia el esquema corto, el esquema rápido que probablemente todos los presentes lo conocen, ha llamado mucho la atención, nos sentimos pues como muy favorables hacia él. Y aparte pues ACRO y Rayos contra el Cáncer preparó un curso que hicimos la mayoría de hipofraccionamiento, donde tuvimos una charla, la del doctor Solé, donde nos mostró todas las ventajas del esquema corto. Entonces, claro, me sentía yo un poco a contracorriente presentando el esquema largo, pero encontré esta frase de la guía española de recto, donde dice que a pesar de los más recientes resultados de los fase 3 y de los buenos resultados que tienen, el mejor esquema aún no está definido. Entonces, digamos que eso me permitió ampliar la búsqueda para sentirme mucho más cómodo con el tema. Esto simplemente para recordar que llevamos más o menos 3 décadas en cáncer de recto y se van alcanzando pues ciertos hitos. Primero la terapia multimodal sobre la cirugía sola, también tenemos pues la resección completa de mesorrecto, luego definir si adyuvancia o neoadyuvancia, a favor de la neoadyuvancia, luego se comparó el esquema largo concomitante versus el esquema corto. Siempre se ha considerado muy equivalente, con ligeros desenlaces favorables hacia el esquema largo concomitante y por eso ha sido nuestra preferencia por muchos años. Luego está el aplazar la cirugía, que se empezó a aplazar tanto que ya pasó a ser watch and wait y muchos pacientes sin cirugía. Y también, pues por supuesto, el papel de la resonancia cada vez más relevante para el estudio previo a los tratamientos y la institución ya de la IMRT como la técnica de tratamiento apropiada para estos casos. Así pues nos quedamos con que el estándar para muchos de nosotros puede ser hasta el momento y ha sido hasta por lo menos hace 2 años el esquema largo con tratamiento basado en 5-fluoracilo, en fluoropiridinas y 25 a 28 sesiones de radioterapia. Luego 6 a 12 semanas en las que se hace una restadificación y allí se define si es un paciente con adecuada respuesta, continuar en watch and wait o si no lo es, pues pasar a la cirugía de resección de mesorrecto. Y también el tema de la quimioterapia adyuvante, que es bastante polémico, con un uso cada vez más bajo, pero ese consideraríamos pues que era como el estándar. ¿Qué conseguíamos con ese estándar? Un excelente control local, porque las tasas de recaída local son alrededor del 5%, que lo fueron en algún momento de hasta el 20%, entonces este estándar modificó muy favorablemente las tasas de control local. Una disminución de las complicaciones quirúrgicas porque se hacían menos cirugías y las cirugías, digamos, en cierta manera se facilitaban. Pero seguíamos, digamos, cortos en conseguir respuestas completas clínicas y sobre todo seguíamos muy cortos en disminuir la probabilidad de metástasis, teniendo tasas de metástasis de hasta un 30% en los estadios localmente avanzados. Y siendo el cáncer de recto todavía muy relevante en mortalidad, porque es el 9% de las muertes por cáncer, por lo menos en 2021. Entonces esos eran pues los desafíos y por esa razón, más allá si el esquema es largo o corto, el desafío de todos era ver cómo disminuíamos las metástasis y la mortalidad y por lo tanto en estos momentos ya se considera la terapia neoadyuvante total pues como el estándar y pues una guía que utilizamos todos como la NCCN ya lo pone, como ven ahí, como el esquema preferido. ¿Y por qué la terapia neoadyuvante total es como la preferencia ahora? Pues porque si hacemos lo que hacíamos siempre,
de la quimiorradioterapia, más las más o menos 8 semanas de espera, más luego la cirugía y la quimioterapia adyuvante, no estábamos consiguiendo controlar las metástasis. Esta quimioterapia adyuvante no tenía el impacto y se pensó que si se ponía antes de la cirugía y se aprovechaban, digamos, esas semanas de espera, pues los resultados iban a ser mucho mejores. Sin embargo, y a pesar de que la terapia neoadyuvante total ahora para la mayoría se convierte en el estándar en cáncer localmente avanzado, siguen estando estas preguntas. ¿La terapia neoadyuvante total en esquema corto o en esquema largo? ¿Cuál es el mejor régimen de quimioterapia? ¿Es mejor la quimioterapia primero o después de la radioterapia? ¿Y qué pacientes son los que realmente se pueden beneficiar de ella? Entonces aquí tenemos el que es el estudio más relevante con relación a terapia neoadyuvante total y radioterapia de esquema largo, es el esquema PRODIGE, se conoce como el esquema francés porque lo hace pues la Asociación Francesa para el Estudio del Cáncer Digestivo y básicamente es un estudio multicéntrico, randomizado, fase 3, que en un total de 400 pacientes hizo, digamos, el estándar, la rama estándar fue la quimiorradioterapia con capecitabina. Posteriormente la cirugía, todos los pacientes se operaban, no hubo wash and wait. Y posteriormente adyuvancia, ellos hicieron adyuvancia en todos los pacientes con un esquema FOLFOX, que era largo, de 12 ciclos. Y luego la rama de estudio que fue empezar con quimioterapia, que fue el esquema FOLFIRINOX, de 6 ciclos, FOLFIRINOX modificado. Posteriormente la quimiorradioterapia con capecitabina, a las 7 semanas la cirugía como todos y también adyuvancia. En este caso el FOLFOX ya no era por 12 ciclos, sino por 6 o también se podía dar capecitabina en monoterapia. Estas tablas que nunca se ven, incluso en estas superpantallas, era solo como para hacer constancia de que está bastante bien balanceado porque utilizaron una randomización automática computarizada que tuvo en cuenta pues, que estuvieran el número de estadios 3, de estadios de T4, CN positivos, muy bien balanceados pues, en ambos lados. Y estos son básicamente los resultados del PRODIGE. Son resultados que se presentan y se calculan a 3 años. Entonces tenemos una mejoría en el disease free survival hacia la rama. Hola, sí. Hacia la rama de la neoadyuvancia total, 75 versus 66%. Tenemos también aquí, como podemos ver, una mejoría en la supervivencia libre de metástasis a favor de la rama de estudio, pero todavía no se puede ver diferencias en la supervivencia global, donde todavía ambos esquemas están muy parejos. Eso ya era algo que pasaba o que ha pasado siempre, incluso el esquema clásico que hemos usado no ha demostrado una supervivencia mejor que lo que se hacía antes. Sin embargo, el PRODIGE cree que cuando los resultados estén más maduros, estas curvas iban a empezar a separarse, pero de momento la supervivencia pues no se modificó. Tenemos hasta el momento para este estudio un seguimiento aceptable, 46 meses, y una recaída local, como dijimos, pues alrededor del 5% para cada brazo, que es pues lo que se ha conseguido siempre. Pero lo más llamativo de estos esquemas de terapia neoadyuvante total, y este también lo muestra, es que tenemos una tasa de respuesta completa muy alta. Tenemos una tasa de respuesta completa del 27% en la rama de estudio versus el 12% en el esquema convencional. Y de respuesta casi completa, que sería esta primera línea, que cuenta hasta el 47%, o sea, casi la mitad de los pacientes tuvieron respuesta o completa o casi completa, lo cual pues es bastante mucho más alto que el 30% que muestra el esquema convencional. Esto en la charla de quimioterapia, digamos que se hablará un poquito más en detalle, pero digamos que lo que podemos decir es que el PRODIGE considera que es un esquema seguro y con toxicidades leves manejables. Y con un compliance muy alto, eso sí hay que reseñarlo. Entonces, las conclusiones del estudio es que el esquema FOLFIRINOX modificado como inducción ha sido bien tolerado en estadios 2 y 3, que mejora el disease free survival y también el periodo libre de metástasis, que mejora la respuesta completa y por lo tanto la cirugía curativa, que no hay diferencias en la calidad de vida
y que la terapia neoadyuvante total con FOLFIRINOX en este esquema debe considerarse como una nueva opción de manejo. Digamos que esa es como una frase muy definitiva que ellos dan. Luego tendríamos la comparación de, digamos, como de su némesis, que sería el rápido. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque va a ser cuestión de la próxima charla, pero digamos que precisamente era un tópico muy interesante y por eso este grupo belga desarrolló, digamos, esta comparación. Y una de las conclusiones que uno puede sacar de esta comparación es que son difícilmente comparables. Son difícilmente comparables porque si se dan cuenta, los tiempos son distintos. Para el uno la adyuvancia no está considerada, para el otro es obligatorio. Los tiempos de cirugía sí son similares, pero digamos que hay otros muchos aspectos que no. El rápido solamente eran T4, para el Proditch también estaban los T3, para el rápido todos tenían que ser N2, el otro podrían ser N1. Digamos que los del rápido son de más alto riesgo que los del Proditch. Luego, el rápido es un estudio con más pacientes, 912 versus 460. Todos los pacientes, eso sí, de ambos estudios son pacientes relativamente jóvenes, alrededor de 60 años y con muy buen estado general para poder recibir las quimios, lo que hace que sea difícilmente homologable a poblaciones pues, mayores o pacientes que no estén tan fit para el tratamiento. Y también son muy similares en el compliance porque digamos que ambos pueden cumplir con la mayoría de los pacientes la quimioterapia. Y en los resultados tampoco son equiparables porque los miden de manera diferente, pero digamos que si tuviéramos esta forma diferente en la que el rápido mide los resultados y la homologáramos a un disease-free survival, digamos que estarían equiparables. Si vemos la respuesta completa es 28.4 para uno y 27.8 para el otro, o sea, es casi lo mismo. Si vemos la reducción de metástasis también como si fuera pues el inverso, son muy similares, para uno el 20%, para el otro el 22%, y la supervivencia global pues lo mismo. Entonces, básicamente, lo que nos propone este artículo es este esquema, que a mí me parece muy valioso, donde él dice, mire, dentro del Proditch hay pacientes que deberían considerarse bajo riesgo, entonces no les recomendamos la terapia neoadyuvante total, que sería esa primera columna de allá. Y están descritos qué tipo de pacientes en el encabezado. Luego hay unos pacientes de riesgo intermedio y unos pacientes de riesgo alto en el que sí recomendamos que sea terapia neoadyuvante total. Y mientras el paciente esté fit para hacer terapia neoadyuvante total, pues digamos que va a tomar esta vía, ¿sí? Si el paciente está fit para un triplete, pues entonces va a tomar la vía del Proditch. Si no está fit para un triplete, pues puede tomar la vía del rápido. Y hay algo que ellos hacen énfasis y es que en el Proditch demostraron que los pacientes muy sintomáticos para el inicio les va mejor empezar con quimioterapia de inducción. Entonces, digamos que es un cuadro que les dejo porque me pareció muy práctico. Y como pueden ver, el esquema, digamos, convencional estaría de ese lado de la gráfica, digamos, todavía vigente. O también para algunos pacientes pues, que se consideren unfit de este lado de la gráfica. También hay otro estudio que ya es para terminar. Este se conoce como el estudio alemán. Este, en cambio, es un fase 2. Por eso tal vez no ha tenido tanta prensa hasta el momento. Pero también es muy interesante porque este estudio con un número menor de pacientes, como unos 140 por brazo, lo que quería saber era si es mejor quimioterapia de inducción o de consolidación en relación a la radioterapia. En el brazo 1, digamos, hicieron inducción, FOLFOX solamente 3 ciclos, lo cual también es bastante llamativo porque es mucho menos quimio que los otros estudios. Y en cambio en el otro hicieron la quimioterapia de consolidación. Aquí además de la capecitabina o el 5-fluoracilo con la radioterapia hicieron oxaliplatino, que también o que tampoco es como muy común. Y el endpoint primario fue la respuesta completa. Aquí no me sale la respuesta completa, pero fue de 17 versus 25% a favor de consolidar, o sea, empezar con quimiorradio y luego la quimioterapia. Pero en cambio todos los demás desenlaces, como ven, pues muy exactos. Y si los comparáramos con los que tenemos en el RAPID y en el Proditch, pues también muy similares. Entonces, digamos que esta también sería otra alternativa de tratamiento, de cómo usar el esquema largo,
una vez pues esté también más robusta la información. Así pues, la conclusión para mí del esquema largo sería que todavía está vigente, todavía lo podemos tener en el arsenal terapéutico. En un paciente que esté fit para quimioterapia de triplete, podría usarse en el esquema Prodig. En un paciente que tal vez no lo esté, podría usarse en el esquema alemán, cuando tenga pues, resultados más maduros, porque es solamente 3 ciclos de FOLFOX y sin adyuvancia. En los pacientes que definitivamente no están para quimioterapia podemos seguir usando el esquema clásico porque tiene una tasa de control local muy buena y pues está peor en relación a recaída metastásica, pero no a supervivencia global, entonces todavía podría usarse. Podría usarse también en pacientes pues, de bajo riesgo, como dijimos. Y esto digamos que es algo muy personal lo que puse en subrayado, es algo que nos pasa a nosotros, tal vez le pase a muchos otros también, que tenemos pues pacientes institucionales, pero también pacientes pues que solamente vienen exclusivamente para la radioterapia. Entonces, para esos pacientes que vienen exclusivamente para la radioterapia, lo que los oncólogos clínicos nos han hecho saber es que es muy difícil logísticamente para ellos montar cualquiera de los esquemas de TNT en sus centros porque pasan de tener un paciente de verlo una vez, darle una capecitabina y volverlo a ver después de la cirugía, a tener que verlo 5 o 6 veces con hemogramas, controlar los efectos tóxicos. Entonces a nosotros nos ha quedado muy difícil hacer terapia neoadyuvante total, por eso, sea de esquema corto o sea de esquema largo, porque pues dar capecitabina oral es muy práctico, mientras que pues hacer todos estos esquemas ya se vuelve un poquito más complejo. Y tampoco he analizado los costos, pero me imagino pues que es más costoso. Esto sobre todo que nos sirva como una guía para lo que va a ser este módulo, porque vamos a ir tocando estos temas, pero también para llamar la atención en que después de lo que acabamos de hablar de la terapia neoadyuvante total y de lo fuerte que son sus resultados, uno podría sentirse tentado al sobretratamiento y pensar que todos los pacientes merecen o requieren terapia neoadyuvante total y eso pues no es así. Todavía sigue habiendo unos serios problemas en selección de pacientes. Como dijimos, son solamente pacientes on-fit y jóvenes los que estuvieron en los estudios. Entonces todavía tenemos que tener en cuenta las otras opciones de tratamiento y sus combinaciones pues, para poder englobar a toda la población. Gracias.